No hay merienda argentina sin bizcochitos y con esta receta te van a salir crujientes y adictivos. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer bizcochitos de grasa caseros express. Para hacer estos bizcochitos vamos a empezar con harina que tenemos en un bowl. Yo estoy usando harina 3 ceros, pero también puedes usar 4 ceros. Le vamos a poner sal. Para esta cantidad de harina yo voy a usar una cucharadita y media de sal. Acordate que las cantidades de los ingredientes las vas a encontrar bien detalladas al final del video y en la cajita de descripción. Mezclamos acá la harina. Hacemos un hueco, a esto le vamos a poner la grasa, ¿sí? Estos son bizcochitos de grasa, así que hay que usar grasa. Y a esto le vamos a poner el agua, que el agua yo lo estoy usando a temperatura ambiente, pero puede ser también tibia. Vamos mezclando y juntando todo con el cornet hasta que se forme una masa y después la vas a amasar 5 minutos. Antes de hacer la masa, mira, le voy a poner la levadura que justo la vi ahí cuando estaba integrando los ingredientes y me olvidé. Hay que ponerlo después de mezclar la harina con la sal. Bueno, en este caso, si te das cuenta, a esta altura no pasa nada. Ahora sí, vamos a integrar todo esto. Vamos a hacer la masa, la amasamos 5 minutitos y ya te muestro cómo seguimos. Una vez que amasamos por unos 5 minutitos, vamos a hacer como un bollo la masa. Acá mira, le vamos a poner un poquitito de harina a la mesada, ahí. Ponemos el bollito ahí, que también le ponemos apenitas un poquito de harina por arriba. Y esto ahora lo vamos a dejar bien tapado, reposar aproximadamente unos 15 minutitos. A los 15 minutos, mira, vamos a espolvorear un poquito la masa con harina. Desgasificamos porque va a haber crecido un poquitito y si tenés el horno ya prendido también te va a llevar un poquito más también. Ahora la vamos a estirar. No, acá no tiene que quedar muy fina, solamente la vamos a estirar para empezar con la parte del hojaldre express. Una vez que estiramos la masa, mira, vamos a tener la masa acá y vamos a poner la grasa, la derretimos y la vamos a pincelar toda la masa con la grasa. Una vez que pincelamos la masa vamos a hacer lo que llamamos una vuelta simple. ¿Qué es la vuelta simple? Esto, dividimos la masa como en 3 partes iguales, doblamos así y ahora esta la doblamos así. Estiramos un poco. Una vez que la estiramos, pincelamos de vuelta con la grasa. Y ahora lo que vamos a hacer es la última vuelta. Esto se hace sin dejarla reposar, por eso es express. Pero la última vuelta la vamos a hacer doble. Visualizamos la mitad de la masa. Llevamos una punta hasta el medio. Esta punta también hasta el medio. Y ahora doblamos así. Ahora esto ya nos queda listo para estirar y armar los bizcochitos. Yo te recomiendo dejarla reposar unos 5 minutos antes de estirarla para que se relaje y la puedas estirar bien, porque si no te puede pasar que cuando la estirás te vuelve. Así que dejamos que repose 5 minutos, estiramos y hacemos los bizcochitos. Para estirar los bizcochitos espolvoreas la mesada con un poco de harina. Acá no te pases mucho porque si no le va a quedar mucha harina al bizcochito. Le tiras un poquitito también por arriba, lo mismo, no mucho, y la vamos a estirar. Acá dependiendo del grosor que la dejes es de la cantidad también de bizcochitos que te vayan a salir. Yo te recomiendo, como voy a hacer yo, que la voy a estirar de aproximadamente medio centímetro. Ya estirada la masa la vas a pinchar con un tenedor para hacer los clásicos agujeritos, ¿viste? Que tienen los bizcochitos. La pinchás toda
Y ahora la vas a cortar con, yo voy a usar el cortante, si no tenés un cortante, algún vasito bien chiquito que tengas, lo pasás así por un poco de harina para que no queden pegados y vas cortando todos los bizcochitos. Ahora sí, vamos levantando todos estos recortes que te van a ir quedando. Esto es clave, los vas a doblar así como ves, no amasar de vuelta, sino doblar así. Los doblás todos y ahí los volvés a estirar y seguís cortando bizcochitos y haces eso hasta que te quedes sin masa. Ahora vamos a pasar los bizcochitos a una fuente, mira, los vamos a pasar a una fuente, en mi caso fuente que está con un poquito de grasa también, puede ser aceite, acá decidís vos. Vas pasando los bizcochitos. Una vez que tenemos los bizcochitos así, miren qué lindos que están, los vas a tapar con una bolsa o algo y vas a dejar que dupliquen su tamaño. Y una vez que duplicaron su tamaño, los vamos a cocinar en el horno precalentado a 200 grados, aproximadamente unos 10 o 15 minutitos hasta que estén doraditos. Y después de aproximadamente 10-15 minutos, eso va a depender de cómo hayas cortado los bizcochitos. Así de dorados van a estar. Te puede llevar un poquito más o un poquito menos. Eso anda chequeándolo en el momento. Los sacamos, vamos a preparar los mates y a disfrutar de esta delicia. Mate listo, mira cómo te van a quedar estos bizcochitos espectaculares de panadería. Mientras voy cebando el matecito, te pido que si te gustó este video me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo contenido de calidad como este. Mirá lo que son estos bizcochitos, Mirá, un lujo, crocantes, esponjosos. Una buena tarde, un desayuno con estos días fríos, mate, bizcochito, familia, ¿qué más se puede pedir? Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.